De todos los enemigos que tiene el cristiano, ¿cuál es el enemigo mayor o el peor de todos? No me conteste, piense por un momento. ¿Cuáles son los enemigos del cristiano? Pues sabemos que el diablo es enemigo del cristiano. Primera de Pedro 5:8 dice que debemos velar y estar sobrios, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. También sabemos de otro enemigo que nos dice la Biblia, que es el mundo, o sea, el sistema de valores del mundo. Santiago dice en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. El enemigo de Dios es mi enemigo. Si el mundo es enemigo de Dios, es enemigo del cristiano. ¿Sí o no? Ese es otro enemigo del cristiano. El pecado es nuestro enemigo. Antes nos gozábamos en el, si se pudiera usar esa palabra, no se puede usar esa palabra. La palabra gozo es una palabra, un fruto del Espíritu. Es una palabra exclusivamente de la vida cristiana. Qué insensatez y qué burla el Partido Demócrata en su convención demócrata dicen que el Partido Demócrata es el partido del gozo, y se paran ahí diciendo: ese es el lema de Kamala Harris, hope and joy, esperanza y gozo. Ella es la candidata de esperanza y gozo. Nada puede estar más lejos de la verdad. Y ya no voy a hablar más porque me voy a meter en problemas. Pero digo yo, qué ignorancia. Ni siquiera creen en el Señor Jesucristo, ni siquiera profesan fe en Cristo. Dicen que tienen gozo, no saben. El gozo es exclusivo, fruto exclusivo del Espíritu Santo para el cristiano. Pero antes nos deleitábamos, quizás esa es la palabra correcta, nos deleitábamos en el pecado. Nos gustaba el pecado, vivíamos en el pecado. Pero ahora que somos de Cristo, el pecado es nuestro enemigo. Nadie dijo amén. Pero mire lo que dice Proverbios 15:9. Proverbios 15:9. Yo me preocuparía, ¿verdad? Si usted no piensa que el pecado es su enemigo. Entonces es su amigo. Proverbios 15, versículo 9. Algunos tratan el pecado como que si fuera su amigo, su gran amigo. Y deberíamos de alejarnos lo más posible del pecado, porque es nuestro enemigo. Proverbios 15, versículo, ¿qué dije? 9. Abominación es a Jehová el camino del impío, del pecador, mas él ama al que sigue justicia. Es abominación. El pecado es abominación a Jehová. Mire Romanos capítulo 6, versículo 1. El pecado no es cosa ligera, hermanos. Dios, como cantaba el coro esta mañana, es santo, santo, santo. Completamente apartado del mal, del pecado. Usted y yo deberíamos por lo menos sentirnos mal cuando pecamos. Deberíamos reconocer que nuestro pecado ofende a Dios. Ofende a Dios. Un predicador decía, mucha gente hoy en día está diciendo que las palabras del predicador le ofenden. A Dios le ofende tu actitud, decía este predicador. Y es la verdad, ¿verdad? No queremos que nos ofendan, y nosotros a cada rato ofendemos a Dios. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Algunos piensan que como son salvos por gracia, la gracia es el favor inmerecido de Dios, el regalo de Dios, la salvación, que eso me da licencia para vivir como yo quiero. No, dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso cuando alguien es bautizado, ¿verdad? Se mencionan las palabras sepultado con Cristo o muerto con Cristo, resucitado a una nueva vida. Porque eso es lo que representa el bautismo. El bautismo no te limpia de pecados, el bautismo no salva, pero representa lo que Cristo ha hecho por ti. Esa es tu fe. Y entonces dice que así como Cristo resucitó de los muertos, Él quiere que nosotros andemos en vida nueva. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos ¿a qué? Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjense nada más, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, porque Cristo nos libró de la esclavitud del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Un cristiano nunca debería recordar sus andadas antes de ser salvo como que una gran hazaña. Mira lo que hacía. No, deberíamos de avergonzarnos, ni siquiera de andar mencionando lo que andábamos haciendo antes de conocer a Cristo. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida que eterna. Gloria a Dios que tenemos vida eterna. Ya no somos esclavos del pecado y por lo mismo no deberíamos servir más al pecado. El pecado es nuestro enemigo. El pecado nos quiere volver a esclavizar. Pero Cristo ya nos libró de la esclavitud del pecado. Y luego está el otro enemigo, y creo yo que es el peor enemigo de los enemigos del cristiano. Y ese es el yo, la carne, el viejo hombre. Mire Romanos capítulo 8, una página hacia adelante, ahí donde estábamos. Romanos 8 versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así como dije que el mundo, dice Dios que el mundo es enemigo de Dios, también la carne es enemistad contra Dios. El viejo hombre, el viejo yo es enemigo de Dios. No se sujeta a Dios ni tampoco puede. Mire Gálatas 5, por favor. Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne es el viejo hombre, el viejo yo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Dios nos lo está diciendo bien clarito. La carne es enemiga de Dios. El viejo hombre es enemigo de Dios. No le gusta hacer la voluntad de Dios. No quiere ni puede. No puede ni quiere. No le interesa vivir para Dios. Se oponen entre sí. El Espíritu Santo y la carne están en continuo pleito. El Espíritu Santo que usted tiene morando en usted es lo que batalla contra el antiguo yo, la antigua naturaleza. Dice versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza a nombrarlas: pecados feos, hermanos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué contraste, qué diferente? ¿Cómo vive un cristiano que anda en la carne y un cristiano que anda en el Espíritu? Dice versículo 24, pero los que son de Cristo, ¿cuántos dicen aquí yo soy de Cristo? A ver, ¿usted es de Cristo? Levante su mano. ¿Cuántos son de Cristo? Ok. Los que son de Cristo, ¿qué dice ahí que hacen? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que tiene que hacer el cristiano, los que somos de Cristo. Negar al yo, decirle no al yo, crucificarlo y dejar que Cristo viva a través de uno. Hacer la voluntad de Dios. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La carne es vanagloriosa. Es la característica, creo yo, más sobresaliente, más marcada del viejo yo. Se vanagloria. La vanagloria, el orgullo, la soberbia. Yo pregunto en esta tarde, ¿cuál es el peor pecado de todos? No lo contesten. Delante de Dios, ¿cuál es el peor pecado de todos? ¿Cuál fue el primer pecado cometido en el cielo? Mire Isaías 14. Isaías 14. El primer pecado se cometió en el cielo y lo cometió un arcángel, un querubín llamado Lucero, que hoy se llama Satanás. Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? No cayó, fue echado del cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Es un nombre propio, un nombre personal, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Cuál fue el pecado de Lucero? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Y qué dice ahí? Seré semejante al Altísimo. Ese fue el pecado de Lucero, el pecado de la soberbia, el pecado de la altivez, querer igualarse a Dios. Seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el primer pecado en el huerto del Edén? Génesis capítulo 3. El pecado que entró a este mundo y que hizo caer a todo ser humano. Génesis capítulo 3. Antes de Génesis 3 no había pecado. Adán y Eva no habían pecado. No había pecado. Bien se le llama el paraíso, el huerto del Edén. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era ¿qué? ¿Quién es la serpiente? El diablo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dijo Dios no comáis de todo árbol del huerto? ¿Dijo Dios eso a Adán y Eva? No. Les dijo que podía comer de todo árbol del huerto, nada más de uno no. ¿Sí o no? Pero el diablo es mentiroso, porque él es padre de toda mentira, y está tratando de engañar a la mujer.
Y le dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no, para que no muráis. Ahora, ¿le dijo Dios que no lo tocara? Esa es la mujer exagerando. Las mujeres exageran, no sé por qué, pero es la naturaleza de toda mujer exagerar. Es la verdad. No comeréis de él, eso fue lo que Dios le dijo, no comerás de ese árbol. Pero ella le añadió, le puso crema a los tacos, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Sabe lo que está diciendo? Dios te mintió, no moriréis. No es cierto lo que Dios te dijo, sino que sabe Dios, mire, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué más dice? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer creyó la mentira y probó del fruto. Voy a ser igual que Dios. El mismito pecado del lucero por el cual fue echado de la presencia de Dios fue el primer pecado que entró al huerto del Edén. El pecado de la soberbia, del orgullo. Seré igual a Dios, seré semejante a Dios. ¿Por qué no puedo comer de eso si yo quiero? Dios me está privando de algo que yo quiero, de algo bueno que yo creo que es bueno. Dice la Biblia, el siguiente versículo, que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella en su juicio está diciendo, Dios no tiene la razón, es un árbol bueno, que tiene de malo. Eso es orgullo, es soberbia. Dios dice una cosa, pero tú dices, no, pero yo no creo que es tan malo. Eso es orgullo, esa es la raíz de todo pecado, el orgullo, la soberbia, de querer contradecir y desobedecer lo que Dios dice. ¿Sí me está siguiendo? ¿Cuál fue el pecado? El primer pecado, o el pecado, no el primer pecado, pero el pecado después del diluvio que causó la confusión de lenguas y que Dios esparciera a toda la humanidad. Génesis 11. Génesis 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, todos hablaban el mismo idioma, todos se entendían. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue ¿a dónde? Al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció Jehová, los esparció sobre la faz de toda la tierra. Alguien dirá, ¿y pues qué tenía de malo edificar una torre? Edificar una ciudad. No era tanto que iban a edificar una torre y una ciudad, eran sus motivos. Era el propósito, llegar hasta el cielo y hacernos de un nombre. Y a Dios no le pareció. A Dios no le agradó. Tanto así que les confundió sus lenguas. De ahí es que hay tantos diferentes idiomas y dialectos en el mundo. Porque querían unirse literalmente en contra de Dios. Soberbia, el orgullo, el pecado que causó que una tercera parte de los ángeles fueran arrastrados de la presencia de Dios. El pecado que causó la caída del ser humano, de la raza humana. El pecado causante de la miseria, del dolor, del quebranto, de la muerte. Es la soberbia.
Por lo tanto, la soberbia, el orgullo, es el peor pecado y el peor enemigo del ser humano. Porque el yo es orgulloso por naturaleza. ¿Sí me está siguiendo? De lo que más deberíamos cuidarnos es el orgullo. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo, Dios dice, también llama al diablo el príncipe de la potestad del aire. Cristo le llamó el príncipe de este mundo. Y la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y no, por eso no debería sorprendernos que el mundo dice que el orgullo es algo bueno. ¿Se ha fijado? El mundo presenta el orgullo, pride, como something good, como algo bueno. Be proud of yourself. Ten orgullo de ti mismo. Orgullo de tu trabajo. Orgullo de quién eres. Orgullo de tu nacionalidad. Orgullo de tu esfuerzo. Orgullo de lo que has logrado. Que nadie te humille. El mundo dice que el orgullo es bueno y la humillación es algo malo. Mensaje completamente contrario a lo que Dios dice en su palabra. No debe sorprendernos, porque el mundo entero está bajo el maligno. El problema con Satanás es que es orgulloso, es soberbio. Eso fue lo que lo echó de la presencia de Dios. Con ese pecado hizo caer a Adán y a Eva, con el orgullo, y a toda la raza humana. Solo ha traído miseria y dolor, quebranto al mundo. El orgullo del hombre. El orgullo no es algo bueno, es algo malo. Busquemos otra palabra. Es cierto que a veces uno se siente orgulloso de sus hijos. Busquemos otra palabra. ¿Se ha fijado que es difícil encontrar otra palabra? Y no podemos evitar decir I'm proud of you. Estoy orgulloso de ti. Pero deberíamos tener mucho cuidado con el orgullo, porque el orgullo es la causa de toda caída y fracaso que ha habido en la humanidad. ¿Qué es lo que dice Dios? Proverbios 6, versículo 16. Proverbios 6, versículo 16. ¿Está lloviendo afuera? Como que huele a tierra mojada. Proverbios, ¿qué dije? 6, 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Versículo 17. ¿Qué es lo primero que dice? Los ojos, ¿qué? Altivos. Y también la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Pero el primerito en la lista de pecados que aborrece y abomina a Jehová, los ojos altivos, el orgullo, la altivez de espíritu. Amén. Proverbios 21. Proverbios 21, versículo 4. Más clarito que esto no puede estar. Por si alguien dudaba después de todo lo que he dicho. ¿Ya lo encontró? Léalo conmigo en voz alta. ¿Listos? Proverbios 21, 4. Léalo conmigo. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. ¿Alguna duda? De que el orgullo, la soberbia, la altivez son pecados. ¿Qué dijo Cristo?
En Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Cualquiera que se enaltece será humillado. ¿Qué dice Dios en Santiago por medio de su siervo Santiago 4:6? Dios resiste a los soberbios. Dios pelea. Eso quiere decir la palabra resiste. Pelea, lucha en contra de los soberbios. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Cuándo es uno de los tiempos o momentos u ocasiones cuando más corremos el riesgo de enorgullecernos y de ensoberbecernos? Proverbios 29, versículo 1. Cuando más corremos peligro de caer en el pecado de orgullo, de soberbia. Mire aquí lo dice, Proverbios 29:1. ¿Ya lo encontró? El hombre que reprendido, ¿qué dice? Endurece la cerviz, se ensoberbece, se enoja, le molesta, rechaza. El hombre que reprendido endurece la cerviz, ¿qué dice? De repente será ¿qué? Quebrantado, y no habrá para él medicina. La antigua versión dice remedio. No habrá para él remedio. Ten cuidado, hermano. La Biblia dice que las reprensiones son para nuestro bien. Pero ahí es donde se levanta el orgullo y no le gusta. No le gusta que me regañen. No me gusta que me reprendan. Y dice la Biblia, cuando alguien te reprende, cuando alguien te está tratando de parar de hacer una mala actitud, de una acción incorrecta, de una actitud negativa, de un mal proceder, y tú te molestas, te enojas, te enorgulleces, endureces la cerviz, dice claramente, aquí está la advertencia: de repente será quebrantado y no habrá para él remedio, no habrá para él medicina. En Proverbios 16:18 dijimos, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Regrese a Proverbios 16 y vamos a leer el siguiente versículo, versículo 19. Proverbios 16:19. ¿Ya lo encontró? Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Dice, mejor es que te humilles. No te conviene ensoberbecerte, porque lo único que te va a quedar van a ser despojos, pedazos de vida aquí y allá, pedazos de familia, pedazos de matrimonio, pedazos de lo que tenías, de lo que habías logrado tener, se va a convertir en despojos si tú dejas que se suba la altivez y la soberbia. Mejor es humillarte con los humildes. La humillación no es algo malo, es algo bueno. El orgullo no es algo bueno, es algo malo. Quizás necesito repetir eso 100 veces y aún así estamos tan acostumbrados a que el mundo nos ha enseñado de que el orgullo es algo bueno. Y no es bueno, es malo. No nos conviene. Muchos hogares se han destruido por orgullo. Muchas familias se han salido de buenas iglesias por orgullo. Muchos hijos se han ido de sus hogares por orgullo. Y después viene el quebranto. Después vienen los despojos que quedan por el orgullo. Me acuerdo la vez que yo le dije a mi hija, quiero que renuncies a ese trabajo y quiero que me des tu teléfono.
Y mi hija, con la cara en alto y viéndome a los ojos, dijo: no voy a dejar mi trabajo y no te voy a dar mi teléfono. Ándale. Primera vez que mi hija me contestaba así. No había otra cosa que hacer. Con todo el dolor de nuestro corazón le dijimos: hija, pues si no puedes obedecer, si no vas a hacer nuestra voluntad, ahí está la puerta. No te estamos corriendo. Este es tu casa, este es tu hogar, te amamos. Pero no podemos tolerar ese comportamiento. Ahí es que o nos haces caso o te tienes que ir. Y ella dijo: pues me voy. Y gloria a Dios, le doy la honra y la gloria a Dios, porque no pasaron más de 24 horas, como 30 horas después, algo pasó que mi hija se humilló lo suficiente para decir: está bien, papá, voy a regresar a casa, voy a dejar ese trabajo, te voy a dar mi teléfono y voy a hacer lo que me estás diciendo. ¿Qué hubiera pasado? No tengo tiempo para entrar a la historia, pero ¿qué hubiera pasado si ella no se hubiera humillado? Dios la hubiera humillado, y de una manera muy fea. Hubiera echado a perder su vida. Porque eso es lo que pasa cuando nos ensoberbecemos. ¿Sí me está siguiendo? Mire Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Se va a sorprender que el escritor del capítulo 4 de Daniel es nada menos que un rey pagano perverso llamado Nabucodonosor. Hablamos de 40 escritores humanos de la Biblia que escribieron los 66 libros de la Biblia, pero un solo autor, el Espíritu Santo. Pero en muchos capítulos vemos palabras de diferentes personas, que alguien las copió, y en este caso fue Daniel, y nos las dejó escritas. Y el Espíritu Santo lo permitió, porque hay algo que debemos aprender de un rey pagano. ¿Sí me está siguiendo? Daniel capítulo 4, versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta cuyo nombre es Belsasar. Quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Le daba miedo a Daniel hasta cierto punto decirle a Nabucodonosor la interpretación del sueño, porque veía que era un mal, era una advertencia para el rey, algo malo que le iba a pasar, y a lo mejor el rey se iba a enojar y le iba a volar la cabeza. El rey no le gustaba que le dieran malas noticias, pero aquí no hay buenas noticias, puras malas noticias. Y entonces le dice Daniel: la interpretación sea para tus enemigos, yo no te lo deseo a ti, rey. Versículo 20: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo,
versículo 22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, yo te acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Arrepiéntete. Y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Pudiera decir, hermanos, que es como muchos que están en la iglesia, que escuchan una predicación y el Espíritu Santo te está diciendo: eso es para ti, arrepiéntete. Pero Nabucodonosor no hizo caso. Dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de ¿cuántos meses? 12 meses. O sea, Dios le dio un año. Dios, qué paciente es con nosotros, hermanos. Y Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Dios nos da tiempo para hacer cambios, para humillarnos delante de Él. Pero muchas veces no nos arrepentimos, así como Nabucodonosor no se arrepintió 12 meses después. Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: mire, aquí está la soberbia, aquí está la altivez. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? La Biblia dice, oiga bien, que Dios levantó a Nabucodonosor y a Babilonia para castigar a su pueblo de Israel. Nabucodonosor no hizo nada. Dios le dio el poder que tenía. Dios lo dejó que su imperio fuera un gran imperio, porque quería enseñarle una lección a su pueblo. Todo este tiempo, todos esos años que el imperio de Babilonia creció y subió y se hizo poderoso, una superpotencia mundial, no era porque Dios estaba bendiciendo a Babilonia, es que lo estaba preparando para enseñarle una lección al pueblo de Israel. Babilonia no era importante, era Israel con quien Dios quería tratar. ¿Sí me está siguiendo? De alguna manera a Nabucodonosor se le subió a la cabeza y pensó que it's all about me. Todo tiene que ver conmigo, mi imperio, lo que yo edifiqué, lo que yo hice. Y aquí viene la sentencia sobre Nabucodonosor. Dios fue paciente, pero no entendió, no se humilló. Dice versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Así como Él te ha levantado, Él te va a tumbar. Así como Él te da, Él te puede quitar. No te creas tanto. Cuidado con el orgullo, cuidado con la altivez. A veces nos sentimos que somos alguien. Mira lo que he logrado.
Mira el trabajo que tenga, mira el carro que manejo, mira la casa que tengo, mira lo que yo he hecho. Ten cuidado, hermano. Dios lo da a quien Él quiere y así también lo puede quitar. Mantente humilde. Mira el título, el diploma que tengo. Mantente humilde. Si algo tienes es por la mano benéfica de Dios y por su gracia que te lo ha dado. No se te suba la cabeza. Nada es nuestro, todo es de Él. Hasta nuestras vidas no son nuestras, le pertenecen a Él. Mantente humilde. Dice la Biblia, versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley inalterable. ¿Sí o no? No puedes sembrar chiles y esperar que te van a nacer naranjas. Amén. Lo que sembraste, eso es lo que vas a cosechar. Ahorita ya se llega el tiempo de cosechar. Y a nadie le gusta la cosecha cuando ha sembrado mal. Pero la cosecha es inevitable. Dice que fue echado delante de los hombres y comía hierba como los bueyes. Perdió la razón, se trastornó. El rey, el emperador Nabucodonosor, andaba como un buey, como un animal, una carga de bestia en el campo. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Anda en la calle un poco de tiempo, sin bañarte, sin asearte, sin comer bien. Y vas a ver cómo vas a lucir después de unos cuantos meses. Ya era irreconocible Nabucodonosor, era como una bestia del campo. Dice el versículo 34, aquí está hablando Nabucodonosor. Mas al fin del tiempo, a fin de los 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Se acordó de Dios. Y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre y cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. No somos nada. Somos polvo. Eso es lo que es el hombre, polvo de la tierra. El salmista decía, porque gusano soy y no hombre. Nos creemos demasiado y se nos olvida lo que somos. Dice, considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dice la Biblia en Romanos, dice, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Dirá el barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿Quién te crees que eres? Amén. Versículo 36, pero cuando Nabucodonosor recapacitó y glorificó a Dios, reconoció a Dios, dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, si usted conoce algo acerca de Nabucodonosor, no ha habido otro emperador en la historia más cruel que Nabucodonosor, más perverso, más malvado, más cruel. ¿Merecía que Dios lo restableciera y le diera todo otra vez? Contésteme, ¿lo merecía? No. Ahí está la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es el favor de Dios, el favor inmerecido de Dios. Ahí vemos la gracia de Dios, porque Él no merecía que se le restableciera y se le diera todo otra vez y hasta mayores grandezas. No merecía eso. No merecía eso. Por causa de Nabucodonosor, millones de gente murieron.
De cuenta Hitler. Pregúntele a la mayoría de la gente, vea sus videos de ese masacre, de ese, ¿cómo le llaman? Ese genocidio que se hizo, el holocausto, ordenado por ese hombre. Y luego que Dios le devuelva su reino y le dé mayores grandezas. ¿Lo merecía? No lo merecía. Ahí está la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque se humilló. Simple y sencillamente porque se humilló. Versículo 37, mire la última declaración de Nabucodonosor. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Algunos dicen que Nabucodonosor hasta fue salvo, quién sabe, a lo mejor lo vamos a encontrar en el cielo. Vamos a decir, tú estás aquí. Sí, hermano, sí. Hay gente que piensa, ese no merece ser salvo, ese merece condenarse en el infierno. Si alguien merecía condenarse en el infierno, Nabucodonosor. Pero aquí está glorificando a Dios. Aquí está dando testimonio que Dios es el único Dios del cielo. Y todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos. ¿Quién dice que a lo mejor Nabucodonosor es uno de esos del Antiguo Testamento que fue salvo? Está demostrando fe y por algo Dios deja sus palabras en el capítulo 4 de Daniel. Un pecador arrepentido que es salvo por gracia. Tenga cuidado con condenar a gente. Tenga cuidado con juzgar a otros y condenar a otros. Usted y yo no somos nadie para juzgar ni para condenar a nadie. No, pero ese ingrato que me hizo eso no merece perdón. Tú no eres juez para decir quién merece perdón y quién no. Dios puede perdonar al más vil pecador por gracia, si ese pecador se humilla y se arrepiente. ¿Sí o no? That's not sinking too well in some of your minds. We have problems with that. Tenemos problemas con eso porque guardamos odio, resentimiento, porque no perdonamos. Y juzgamos, nuestra tendencia es juzgar y decir, no, ese no merece. Pregúntale a un padre de un asesino que mató a su hijo si ese asesino merece perdón de Dios. Y 99.9% va a decir, no merece perdón de Dios. Pero no eres juez para poder juzgar y decir que no merece perdón. Tú no eres Dios, nada más hay un Dios. Y Dios perdona al más vil pecador. Pero la cosa es que se humilló. Y miren la última declaración que hace Nabucodonosor. Y él, hablando de Dios, él puede humillar a los que andan con soberbia. Ten cuidado, hermanito. Ten cuidado, cristiano. Porque Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Esa es nuestra tendencia. No nos gusta que nos digan la verdad. No nos gusta que nos reprendan. Alguien nos hace un daño, un mal y nos llenamos de ira, de soberbia, de coraje, de rencor, de amargura. Y decimos, no lo puedo perdonar, no voy a perdonar. Eso es soberbia. ¿Qué es lo opuesto a la soberbia, al orgullo? La humildad, la humillación. Pero ¿a quién le gusta ser humillado? A la carne, al yo no le gusta. A mí no me gusta ser humillado, a usted tampoco le gusta ser humillado. A nadie nos gusta ser humillado. Regresemos a Hebreos 4. Versículo 16. ¿Cuántos han venido aquí esta noche con el deseo de acercarse a Dios? A ver, levante su mano. No nada más por estar congregados como iglesia y que el Señor prometió que donde hay 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ellos, sino especialmente porque estamos en un servicio de Santa Cena, de comunión, porque vamos a conmemorar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario, el precio que se pagó. Y comunión significa comunión, acercarse a Dios. Yo creo que estamos aquí porque queremos acercarnos a Dios.
Amén, hermanos. ¿Y por qué queremos acercarnos a Dios? Mire lo que dice el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Recuerde que Dios es un Dios de gracia. Al trono de la gracia. Para alcanzar, ¿qué dice? Misericordia y hallar, ¿qué? Gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos aquí necesitamos la ayuda de Dios, el socorro de Dios? Lo necesitamos todo el tiempo. La verdad es que somos interesados. Yo me incluyo ahí. Principalmente queremos acercarnos a Dios porque queremos la ayuda, el oportuno socorro de Dios. Queremos la bendición de Dios. Pero aquí menciona dos cosas muy importantes, las que más deberíamos de buscar como cristianos. Me atrevo a decir las dos cosas más importantes que debe buscar el cristiano al acercarse a Dios: misericordia y gracia. Voy a repetir eso, las dos cosas que más deberíamos de buscar, porque son las dos cosas que más necesitamos de parte de Dios: misericordia y gracia. Dice la Biblia que al acercarnos es para alcanzar misericordia y hallar gracia. Dios no tiene por qué ayudarme. Dios no tiene por qué bendecirme, al menos que me extienda su misericordia y su gracia. ¿Sí me está siguiendo? Misericordia, las dos cosas solamente provienen de Dios. Las tiene Dios y de Él procede. Entonces la necesitamos de Dios y por eso nos queremos acercar a Dios. Para alcanzar misericordia y hallar gracia. Quiero recordarle que misericordia es lo contrario a la gracia. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos como pecadores? El infierno. Pero por su misericordia ya no vamos al infierno, porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Recibimos el perdón de Dios por misericordia, porque de que merecemos el infierno, lo merecemos. Ese es el primer requisito, ¿sabe? Para que alguien pueda ser salvo: reconocer que es un pecador culpable delante de Dios y que merece el infierno. Si no puedes reconocer eso, ¿para qué necesitas un Salvador? ¿Y cómo vas a poder ser salvo? La primera pregunta, el primer paso del plan de salvación, lo primero que se le presenta al pecador para ganarlo para Cristo es: hay que reconocer que somos pecadores, que usted es un pecador culpable delante de Dios. Y segundo, que Dios va a castigar al pecador. ¿Dónde? En el lago de fuego, en el infierno. Eso es lo que merece. Eso es lo que merece usted. Eso es lo que merezco yo. Eso es lo que mereces tú. Es lo que mereces tú. Es lo que mereces tú. Es lo que merecemos todos. El castigo eterno en el infierno. Pero por misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. ¿Sí me está siguiendo? Es opuesto a la gracia. La gracia es completamente al revés. La gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Como hijos que caminen en los caminos de Dios, que crezcan en los caminos de Dios, que se casen en la voluntad de Dios. La gracia de Dios. Un matrimonio feliz. La gracia de Dios. Buena salud. La gracia de Dios. Cosas que no merecemos, pero Él nos da. ¿Sí o no? Un techo sobre nuestra cabeza, un trabajo suficiente por venir, a veces abundantemente, más de lo que necesitamos. ¿Por qué? Por la pura gracia de Dios. La gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Tenga cuidado con creer que usted merece, porque eso es orgullo, es soberbio. Y Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Porque todo aquel que se enaltece será
humillado, y todo aquel que se humilla será enaltecido. So easy to understand. Es tan fácil de entender, pero es tan difícil de hacer muchas veces, porque nuestra tendencia es enorgullecernos, ensoberbecernos. ¿Sí me está siguiendo, hermano? ¿Qué actitud es la que logra que Dios nos dé ambas cosas, su misericordia y su gracia? La humildad, hermanos. Porque Daniel le dijo a Nabucodonosor: redime tus pecados, arrepiéntete. Y no quiso arrepentirse. ¿Por qué? Por orgullo. ¿Sabes que para arrepentirte necesitas ser humilde? Necesitas humillarte. Y Dios, cuando finalmente se humilla y reconoce a Dios, Dios lo perdona. Ahí está la misericordia. Y luego, como se humilló, le devuelve su reino y hasta mayores grandezas. Ahí está la gracia. ¿Sí o no? Cuando Nabucodonosor se humilló, Dios le devolvió su reino, lo perdonó. Mire, un pasaje más y termino. Primero de Reyes 21. Primero de Reyes 21. Para ahorrarnos un poco de tiempo, vamos a ir a capítulo 21, versículo 20. Iba a leer desde el versículo 1, pero nos vamos a ahorrar la historia. Le animo a que usted después la lea. Versículo 20. Y Acab dijo a Elías. Bueno, versículo 19. Le está diciendo Dios a Elías que vaya a decirle a Acab, el rey Acab. Y le dice en versículo 19: le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Por eso le digo que después lea la historia. Por culpa de Acab y el capricho de Acab, mandaron matar a Nabot, y dice la Biblia que los perros lamieron la sangre derramada de Nabot. Y ahora Dios manda sentencia a Acab por medio de Elías. Y dile a Acab que los perros se van a se lo van a comer a él. Los mismos perros que lamieron la sangre de aquel que él mató, se lo van a comer a él. Versículo 20. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Curioso que Elías era el profeta de Dios. Lo que le caía mal a Acab y a su esposa Jezabel es que Elías profetizaba la palabra de Dios. Y entonces Acab veía a Elías como su enemigo. Y cuando Elías viene a darle palabra de Dios, y Acab lo dice, se le sale decir: vienes a mí, enemigo mío. Yo no soy tu enemigo, hermano, yo no soy su enemigo. Yo nomás soy el mensajero, no se enoje conmigo. ¿Me está siguiendo? Versículo 21. He aquí, esto es lo que dice Dios: he aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasá, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel, o sea, tu esposa, también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Y mire lo que dice entre paréntesis, versículo 25: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Era un rey malo. Muchos dicen que fue el peor rey que tuvo Israel, el peor de todos, que no hubo otro, dice Dios, como él.
de perverso, de idólatra. Y no nada más él pecaba, sino que hizo pecar a todo el pueblo, porque era el rey. Y entonces Dios ya se fastidió, ya se cansó y le manda a decir por medio de su profeta que le diga: te van a comer los perros. Ya estuvo, ya me cansé de ti. Versículo 27. Quiero que ponga mucha atención aquí. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo, ¿qué dice? Humillado. Ahora, oiga bien, el judío echaba cenizas y se vestía de ropas andrajosas, pero Dios es el que dice aquí que anduvo humillado, que se humilló. El orgullo, oiga bien, el orgullo no es algo de afuera, es algo interno del corazón. Nadie lo puede ver. Usted no me puede ver a mí y saber si soy orgulloso o no. Es un pecado del corazón. Pero Dios, ¿quién mira el corazón? Dios mira el corazón. Y así como Dios mira que hay orgullo en el corazón, cuando hay verdadera humildad, Dios también lo mira. ¿Y cómo sabemos que Acab fue sincero en humillarse? Porque Dios dice que fue sincero. Versículo 28. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, cambié de pensar. I changed my mind. Eso es lo que dice Dios ahí. Cambia de pensar. Hace un ratito te dije que fueras y le dijeras que se lo iban a comer los perros, pero ya no quiero hacer eso. ¿Tiene Dios derecho a cambiar de pensar? Sí, Él es soberano, Él es Dios. ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que lo hizo cambiar de pensar? Dice: por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Ahora, ¿por qué dijo Dios eso? Porque su hijo va a ser peor que su padre. Dios ya lo sabía. Pero le dio un break acá. Le dio un paz acá. Lo dejó que muriera de viejo. Causas naturales. No se lo comieron los perros. Dios no lo castigó como quería castigarlo. ¿Sabe por qué? Porque se humilló. Aunque fue el peor de todos los reyes. ¿Por qué es importante esto que estoy diciendo? Ahorita dije, cité Gálatas 6:7. No os engañéis. Dígalo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A veces hemos sembrado con orgullo. Dice el siguiente versículo: el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. A veces hemos sembrado en la carne. A veces hemos desobedecido, hemos hecho lo que sabemos que está mal y hemos desobedecido a Dios y hemos sembrado mal. Y la ley de la siembra y la cosecha es una de esas leyes universales, hermanos. Es una de esas leyes inalterables. Como dije hace ratito, no puedes sembrar la semilla de un chile y te van a salir limones o naranjas. No, te va a salir lo mismito que sembraste. ¿Sí o no? Entonces la ley de la siembra y la cosecha es inescapable. Yo no sé si esa es una palabra correcta. No te puedes escapar de ella. Vi algo, estaba buscando esto de la ley de la siembra y la cosecha. ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde lo dejé? Dámelo, please. Y le tomé un screenshot a esto. Y estaba viendo acerca de la ley de la siembra y la cosecha, la ley de causa y efecto. Es una ley universal. Oiga esto: la ley de causa y efecto es una ley de vida y de naturaleza que muchas personas no tomamos en cuenta, que es realmente importante para poder lograr buenos resultados en todos los aspectos de nuestra vida. Esta es una
Es algo en una enciclopedia, es algo secular, no es de la Biblia. ¿Sí me entiende? Esta ley trae la realización de que todo lo que sembramos, tanto en pensamiento como en palabra y acciones, lo vamos a cosechar, lo vamos a cegar. La Biblia se refiere, dice el escritor, la Biblia se refiere a esto como el principio o la ley de la siembra y la cosecha. Lo que es interesante es que este principio o ley es firme e inalterable. Y mire lo que dice, y ni siquiera Dios lo revierte. Yo creo que ahí está equivocado. Y ni siquiera Dios lo revierte. Dicen, es que es una ley inalterable. Tendría que ser por un, dígalo, milagro. Que usted sembrara semillas de chiles y le salgan limones. Solamente un milagro. ¿Y quién es el que puede hacer milagros? Dios. ¿Quién fue el que se paró en esa barca y le dijo al viento que se calmara y al mar que se calmara, y le obedeció el mar y el viento? ¿Alguien más puede hacer eso? ¿Quién controla el mar y el viento? Solamente Dios. ¿Quién fue el que le dijo a Pedro que se bajara de la barca y caminara sobre el agua? ¿Puede un ser humano hacer eso? Mira, lo siento, pero no eres pez. Tú te paras en el agua y te vas a hundir. Es algo inevitable. Solamente con un milagro de Dios. Pero Cristo es el Dios de milagros. Y Cristo puede voltear al revés las leyes universales inalterables. Dios puede hacer que un hombre camine sobre el mar. Dios puede hacer que el viento y el mar le obedezca. Dios puede hacer nacer una calabacera y luego mandarle a un gusano que se coma la calabacera solo para enseñarle una lección a su profeta. Dios puede hacer que un asna, que un burro hable, porque nada hay imposible para Dios. Dios puede hacer que un gran pez, una ballena, llame lo que quiere, venga y se traiga a su profeta para enseñarle una lección a su profeta. Las leyes naturales nosotros no las podemos cambiar, son inalterables para nosotros, pero no para Dios. Lo que estoy diciendo es que la ley de la siembra y la cosecha será inalterable para usted y para mí, pero para el Señor no. Para que me entienda, se lo puedo poner de esta manera. A pesar de que usted haya sembrado en la carne, que haya sembrado desobediencia, pecado, si se humilla, wake up, si se humilla delante de Dios, Dios puede darle una cosecha diferente. ¿Y sabe qué he descubierto después de 34 años de ser salvos? 27 años pastoreando, en mi propia vida, en nuestro propio hogar, en nuestra propia familia, con nuestros propios hijos, que muchas veces Dios no nos ha dado lo que merecíamos cosechar. Por su pura gracia. Y yo creo que usted también, si es sincero, si es sincera, puede mirar atrás y decir, merezco mucho peor, pero el Señor me ha dado una cosecha diferente. Tantos errores que cometí, tanta necedad, tanta desobediencia, tanta altivez, tanto orgullo, tanta necedad, y aún así Dios parece que me ha pagado bien. No es por casualidad. Es que cuando alguien se humilla delante de Dios, eso mueve el corazón de Dios. Y Dios puede cambiar y darnos una cosecha diferente a lo que hemos sembrado, si tan solo nos humillamos ante Él. Ese es el poder de la humildad, hermano, hermana. Pero es tan difícil. Por esa razón muchos se quedan con pecados ahí y no los confiesan, no se arrepienten por orgullo, por soberbia. Y usted solito, usted solita, tú solito, joven, solita, joven, mientras no te arrepientes, Dios no puede darte su misericordia y no puede darte su gracia.
Está en tus manos acercarte hasta al trono de la gracia y alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Cómo necesitamos esas dos cosas? Pero para alcanzarlas, para lograrlas, para obtenerlas, necesitas ser humilde. Necesitas humillarte. Vamos a orar con ojos cerrados. Si tú te vas de aquí, si usted se va de aquí sin acercarse verdaderamente a Dios, sin alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro, sin perdón, no es porque Dios no quiso, es porque usted no quiso humillarse.